Muy buenos días a todos nuestros seguidores en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Nos encontramos hoy 23 de mayo con una nueva sesión de la Cátedra de Historia. Muy buenos días a todos nuestros seguidores en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Nos encontramos hoy en una nueva sesión de la Cátedra de Historia, la Cátedra Atlántico Barranquilla, que dirige el profesor y el historiador Jorge Villalón Donoso. La temática a manejar a la mañana de hoy será acerca de la educación en nuestra ciudad y en el Departamento del Atlántico. Y para ello contamos además con la presencia de los invitados especiales la mañana de hoy, del señor Juan Guillermo Restrepo, presidente de la Academia de Historia de Barranquilla, y del señor Alexander Vega, docente universitario y magíster en educación. La temática abordará, pues, desde una introducción muy general al tema, manejada por el profesor Jorge Villalón, a través de toda una secuencia y un barrido histórico de lo que ha representado el proceso de educación hasta llegar a la fundación de diferentes instituciones educativas en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida y el cordial agradecimiento al profesor Jorge Villalón, al profesor Juan Guillermo Restrepo y al profesor Alexander Vega por vincularse con esta actividad. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Juan Pablo, muchas gracias por todo el trabajo de logística electrónica, comunicacional. Muchas gracias. Pues, también me alegro que la institución, yo creo que educativa, del Archivo Histórico del Atlántico y la CLENA misma, pues me alegro mucho que estén presentes en el éter, ¿no? En el aire, como dicen, ¿no? Para hacer este evento. Le doy la bienvenida entonces también a mis contertulios, Juan Guillermo Restrepo y Alexander Vega Lugo, ambas personas que conocí yo alrededor de 1990, un poquito antes, tal vez 88, 89, en 20 de julio en la Universidad del Atlántico. Desde aquella época es que estamos de alguna manera vinculados, ¿no? Con estas dos personas. Quiero contar también que iniciamos la asignatura Historia de Barranquilla y del Caribe colombiano en la Universidad del Norte en 1994, ¿no? Cuando yo ingresé a la Universidad del Norte. Son dos personas que conozco hace muchísimo tiempo y esperamos esta mañana tratar el tema de historia. Historia de la educación en el Departamento del Atlántico, en Barranquilla, en fin, ya es un gran tema. Nos hemos reunido y hemos tomado la decisión, creo que correcta. Vamos a hacer dos sesiones. Esta sesión que va a llegar hasta 1907, 1908, que es cuando se crea el Colegio Barranquilla. El Colegio Barranquilla, 1907, 1908. Ya, ahí terminamos. Claro, siempre vamos a hacer referencia a lo que viene después. Y en otra oportunidad, en este semestre, vamos a dedicar una sesión, ya, especialmente, pues, a la figura de Alberto Asa, que llegó en 1950 y algo, 52, creo, 51, 52 a Barranquilla. 52, y hizo una inmensa, importantísima labor que ha tenido muchas repercusiones. Y la otra personaje es Julio Enrique Blanco, que llegó a la ciudad en el 37, 38 y creó el Colegio Barranquilla y Bellas Artes y la Universidad del Atlántico finalmente 46. Entonces, eran demasiados los temas y preferimos dividirlo en dos partes por sugerencia de Juan Guillermo Restrepo, que tiene mucha experiencia en docencia, ¿no? Entonces, ese es, ya tengo presentado, y vamos a tratar, pues, de mirar el tema de la educación en Barranquilla, pero considerando de que Barranquilla está en Colombia, con vínculos muy precisos con la capital del antiguo virreinato, ¿sí? Y luego también con las ideas del mundo, ¿no? El tema de la educación no es de Barranquilla, ¿no? Si habláramos de otros temas, como el carnaval o las letanías, eso es de Barranquilla, pues. Habría que buscar antecedentes quizás en Grecia o en la Edad Media, pero no.
el tema de la educación nos lleva directamente a Francia, a Alemania, a Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, es decir, Occidente en sus centros de difusión, no solo material, sino que también cultural. Entonces, tenemos un plan de trabajo, ya estoy terminando yo esta introducción. Vamos a irnos repartiendo los temas, tenemos un plan de trabajo acá y saludo también a determinadas personas que nos están escuchando fuera de Barranquilla, ojalá. En Chile hay 2 o 3 personas que me están escuchando, ya, sobre todo ahora que estamos por Facebook por primera vez. Y entonces, sí, agradecerles pues que compartan con nosotros estas inquietudes. Entonces, muy brevemente les voy a decir los temas que vamos a tratar. En primer lugar, viene Alexander Vega, ¿ya? Alexander Vega, sobre el tema del origen, del ideal de la educación universal, abierta, libre, pues, en la filosofía de la Ilustración en la Francia de fines del siglo XVIII. Luego, Juan Guillermo Restrepo se va a referir a los proyectos educativos en la actual Colombia, que arrancan, digamos, de una manera importante con los Borbones, aunque antes siempre hay antecedentes, pero son de carácter religioso las escuelas. Y con los Borbones son selectivos, pero de todas maneras hicieron universidades y esas cosas, siempre con la mirada de la iglesia, ¿no? Y luego también Juan Guillermo va a ser el tema de cómo el sistema republicano, cuando ya se establece la república en Bogotá el 7 de agosto de 1819, ¿no? Y se hacen los primeros intentos, sobre todo en el gobierno de Santander y todos esos gobiernos republicanos, el ideal de la educación es muy importante. Y luego yo intervengo para hablar del reformismo liberal del medio siglo XIX, ¿no? Y eso relacionado también con las actividades económicas de Barranquilla, porque Barranquilla entonces en el medio siglo ya se conecta a la economía nacional por la cosa del puerto de Sabanilla. Luego entonces Juan Guillermo Restrepo se va a referir a los liberales ya después de Río Negro, ¿no? En 1863 hay una nueva constitución y se consolidan una serie de ideales que venían ya rodando prácticamente desde la independencia. Salvador Camacho Roldán y su proclama Paz, Caminos y Escuelas, ¿no? La lucha notable de estos liberales antes de Núñez. Santos Acosta, en la creación de la Universidad Nacional, Alexander Vega se va a referir a ese hecho. Y luego yo voy a hacer una intervención para referirme a Núñez, ¿no? Un tema muy polémico respecto a lo que hizo Rafael Núñez, que fue entregarle toda la educación a la Iglesia Católica. Y luego, entonces, Barranquilla, a fines del siglo XIX, tuvo un caso muy especial. Ahí Alexander Vega nos va a decir la particularidad de acá, que fue de que por ser un sitio de libre, creo yo, por ser un lugar muy atractivo para colonias extranjeras, ya desde el punto de vista religioso la iglesia era relativamente débil y se crearon escuelas protestantes incluso, ¿no? Y escuelas laicas. Y luego Juan Guillermo Restrepo, un tema que él ya escribió en algún libro que sacamos en el año 2000, sobre la misión pedagógica alemana invitada por los gobiernos del Olimpo radical, como se decía en aquellos tiempos, ¿no? Y luego, muy brevemente, me voy a referir a la presencia de la iglesia evangélica acá, sobre todo el colegio americano en Barranquilla, ¿no? Y luego vamos a dejar un tiempo, unos 20 minutos ya, para hablar, para que las personas puedan intervenir también bajo la batuta de Juan Pablo Mestre. Entonces, bienvenidos todos, nos alegramos mucho y vamos a hacer el ejercicio de recordar a nuestros antecesores que iniciaron este tipo de educación, como este evento abierto, laico,
democrático, participativo, ¿no? Entonces, Alexander Vega Lugo, voy a pasar un aviso comercial antes de darle la palabra. Del año 82, del principio de los 80 del siglo pasado, se suprimieron las clases de historia en los colegios. Eso lo sabe casi todo el mundo. Los que no son de Colombia, pues debo informarles que a principios de los años 80 se suprimieron las clases de historia y se fueron disminuyendo. Y en los últimos años, 2 o 3 años, se revivió eso nuevamente y en esto se ha conformado una comisión con representantes de profesores de todo el país. Y en esa comisión nacional que se venía reuniendo y se sigue reuniendo ahora virtualmente, están haciendo los nuevos programas, los currículos para la enseñanza de la historia en los colegios, al menos públicos y luego también privados de Colombia. Entonces, es un gran honor para nosotros, para los barranquilleros, que tengamos una persona como Alexander Vega Lugo en esa comisión. Y creo que él les va a contar al respecto. Alexander Vega, según mi reloj, entonces son las 12. Entonces, más o menos vamos a tratar de tener 10 minutos para tratar el tema. Y te pregunto de una vez, ¿qué relación tiene el movimiento filosófico de la Ilustración en la época de la Revolución Francesa y todas las políticas educacionales y la educación en general en el caso de Colombia? Gracias, profesor Villalón. En primer lugar, muy buenos días a todas las personas que participan frecuentemente en el espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Ante su pregunta, yo quiero hacer algunas precisiones al respecto. Hay una relación muy cercana, muy estrecha. Digamos que el fundamento de los sistemas educativos contemporáneos tienen como un sustrato que procede de un determinado pensamiento filosófico que se gestó en la Europa del siglo XVIII y que se conoce como Ilustración. En Alemania, la palabra ilustración, Aufklärung, básicamente logró integrar una serie de importantes reflexiones que exaltaban la razón como el fundamento de la libertad de los individuos, de los seres humanos. Hay que reconocer que en el siglo XVIII hay, fuera del tema de la ilustración en sí, que como lo señalaba anteriormente, es el fundamento de la educación, sobre todo de las repúblicas y de los estados que se están organizando dentro de ese horizonte de la modernidad, también ocurre otro suceso importante que va a tener un impacto muy fuerte en el mundo pedagógico, en el ámbito pedagógico, y es el descubrimiento del niño, cosa que ocurre a partir de la pedagogía de Juan Jacobo Rousseau, particularmente en una obra cumbre que él escribe titulada El Emilio. Entonces, la educación que él está planteando, digamos que va a tener muy en cuenta los intereses de los niños y su escrito representa, en cierta forma, una gran crítica a lo que él consideraba una educación centrada en la figura del maestro. Entonces, ocurre como un movimiento pendular, es decir, de una educación centrada en la figura del maestro, ahora se valora mucho los intereses de los niños. Recordemos además que esa pedagogía rusoniana, inspirada en preceptos románticos, va a dar origen a una experiencia muy interesante en el mundo occidental, no solamente en Europa, que se conoce como la escuela activa o escuela nueva. Volviendo al tema de la ilustración, es una filosofía que va a estar muy en boga, ya lo decía, en todo el siglo XVIII, y que va a influir poderosamente en las transformaciones sociopolíticas que se cristalizaron con la Revolución Francesa de 1789. Quiero mencionar en esta dirección a dos importantes pensadores de ese momento, que son completamente herederos de ese pensamiento ilustrado y que con sus escritos lograron sentar las bases de esa filosofía. Ambos son alemanes. Uno de ellos es Immanuel Kant, quien vive entre 1724 al año 1804. Y Kant ha pasado a la historia por ser uno de los grandes pensadores que reflexiona con mucho rigor intelectual, como lo es toda su producción de
de ideas sobre temas educativos. Y básicamente hacia el año 1776-1777, él impartió una serie de lecciones que se condensaron en un escrito que lleva por título sobre la pedagogía. Y allí Kant se inspira en los preceptos ilustrados que van a cimentar las bases ciertamente de ese pensamiento que posteriormente, con el desarrollo de esa filosofía en toda Europa, muchos de los dirigentes criollos neogranadinos básicamente se familiarizaron con todo el pensamiento ilustrado, y por esa razón en Colombia, en lo que era la Nueva Granada de ese momento, vamos a encontrar una serie de decisiones de carácter político que propenden por fomentar el estudio de las primeras letras, la creación de las primeras escuelas, sobre todo en los años iniciales de la vida republicana. Muy seguramente el profesor Restrepo va a ahondar mucho más en el asunto, pero recordemos en ese sentido que correspondió al general Francisco de Paula Santander dar un fuerte impulso dentro de ese contexto republicano de crear las primeras escuelas en el país, inspirado en los preceptos de la Ilustración. Volviendo a Kant, Kant destaca varias ideas que me parecen importantes, y me permito recordarle al público que me escucha, hay un interesante trabajo a nivel biográfico que publicó la UNESCO en su revista Perspectivas hacia el año 1993, publicado Immanuel Kant, 1724-1804, y lo publica un académico de Alemania de nombre Heinrich Kant. Él es básicamente teólogo, doctor en teología, y trabajó como decano en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación en Coblenza. Entonces, este autor escribe de una manera bastante rigurosa, muy metódica, la vida de Kant, exaltando cuál es el legado y el aporte que hace este pensamiento inspirado en la filosofía de la Ilustración. Algunas de esas ideas kantianas son las siguientes. Primera idea: precisamente por tener todos los seres humanos tan gran propensión a la libertad, se les ha de acostumbrar pronto a someterse a los dictados de la razón. Ya lo decíamos, el fundamento de la filosofía ilustrada es la razón, que tiene a su vez un sustrato completamente metafísico. Porque para los ilustrados es gracias al cultivo de la razón en que el ser humano puede proyectar, puede realizar toda su libertad como tal. Segunda idea kantiana, que me parece importante compartirla. Hay que señalar que el ser humano se educa solo por medio de otros seres humanos, que también han sido, a su vez, educados. Fíjense la importancia que le da Kant a la experiencia de la educación. Y eso va a repercutir favorablemente a las transformaciones que vivió Francia a fines del siglo XVIII con su revolución, en la cual se proclama un modelo completamente republicano basado en división de poderes, y que puso punto final al llamado antiguo régimen, que era, digamos, un sistema político que privilegió los derechos de la clase, de la nobleza en ese país europeo. En tercer lugar, él se refiere también en ese tratado sobre pedagogía al tema de los niños y dice cosas muy interesantes que vale la pena considerar en esta mañana. El niño no debe ser educado con miras al mejor estado posible del género humano hoy, sino pensando en el mejor estado futuro, es decir, acorde con la idea del humano y con su completa definición. Así que vemos que Kant está pensando en una mirada universal, en un concepto de formación muy profundo, inspirado en los preceptos de la Ilustración y que sigue siendo todavía un referente. Somos de la idea de que los actuales sistemas educativos todavía siguen siendo herederos de la tradición ilustrada, sobre todo porque la Ilustración propende de que los individuos se eduquen con el propósito, por un lado, de ser mayores de edad, es decir, de que sean capaces de cultivar un pensamiento autónomo, completamente libre, y en segundo lugar, porque propende por un desarrollo de virtudes políticas acordes y correspondientes con el sistema político democrático. Entonces, todavía vemos nosotros de que cuando se habla, por ejemplo, en Colombia sobre el tema de competencias ciudadanas, ellas están
todavía fundamentadas en este legado que se gestó en la Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Otra tesis que me parece importante, que destaca Kant allí, es la siguiente. Dos invenciones humanas cabe considerar efectivamente las más difíciles: el arte de gobernar y el arte de educar. Y sobre el tema del arte de educar, Kant destaca 4 tareas fundamentales de la educación. Y quiero que la escuchemos con atento cuidado. La primera tarea, disciplinamiento. Para él es importante la disciplina de los individuos. Segundo, cultivamiento, que tiene que ver con el desarrollo de todo su potencial espiritual. Tercero, civilización, que no solamente se debe entender en un orden material, sino fundamentalmente espiritual. Y el cuarto, el tema de la moralización. Es consciente Kant de que en la época en que él vive, los 3 primeros principios, digamos que se cumplieron, pero que todavía hace falta mucho, decía Kant, para alcanzar el principio de la moralización. Las ideas de Kant y las ideas ilustradas tienen además una aspiración de ser cosmopolitas. Esta pretensión cosmopolita o universal me parece uno de los grandes aciertos, porque en muchos estados del mundo la educación se ha configurado como un derecho humano de validez universal. Y así lo ratificó precisamente las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en su asamblea del 10 de diciembre de 1948, cuando en París, Francia, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consagra en esa declaración, que consta de un preámbulo, varios considerandos y 30 artículos, en su artículo 26, el derecho de que todo ser humano tiene a la educación. Consciente Naciones Unidas, y aquí hago un paréntesis, de que la declaración tiene tan solo fuerza moral, no tiene fuerza jurídica. Entonces, para la década de los años 60, exactamente en 1966, proclama 2 instrumentos jurídicos de carácter obligatorio, que son los famosos pactos. Y está el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y allí se consagra en el artículo número 13 el derecho a la educación. De tal manera de que todos los estados que fueron signatarios en ese instrumento jurídico consideraron y declararon ante el mundo de que van a garantizar al interior de su jurisdicción el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Entonces vemos de que ese ideal cosmopolita que Kant ya había esbozado en su Tratado de Pedagogía y en otros escritos, como la idea de historia universal en sentido cosmopolita, digamos, han sido muy tenidos en cuenta por el mundo occidental para dar cuenta del derecho a la educación. En esta perspectiva tampoco debemos olvidar ese interesante artículo que él escribió para la prensa de su tiempo, que publicó en 1784, Respuesta a la pregunta que es la ilustración. Porque allí Kant, en la primera parte de su escrito, él declara lo siguiente: ilustración es la salida del hombre de su condición de minoría de edad, de la cual él mismo es responsable. Sapere aude, ten valor de cultivar tu propio entendimiento o tu propia razón. Con esas palabras, un poco en paráfrasis, un poco literales, Kant resume el ideal ilustrado. Y ese ideal lo van a recibir acá en la Nueva Granada los grandes dirigentes, como por ejemplo Antonio Nariño, Camilo Torres y Tenorio, el mismo Simón Bolívar. Y me parece importante que nosotros seamos conscientes de que hay una serie de encadenamientos, de pensamientos, que si bien es cierto tuvieron como punto de partida la filosofía y la pedagogía, ellos se tradujeron en un lenguaje político, que lo vamos a encontrar en diferentes momentos en la historia de educación, no solamente en el mundo occidental, sino en Colombia en particular. ¿Cómo estoy de tiempo, profesor Villalón? Porque quiero ser muy respetuoso del tiempo. Me gustaría que terminaras esta parte, porque después vuelves a hablar nuevamente. Yo te plantearía la pregunta. Sí, señor. De algo que ya sabemos. Ya desde el siglo XVIII, o a fines del siglo XVIII, ya antes de la independencia, ya había gente de pensamiento ilustrado, ¿no? Así es. Y sobre todo, pues, hasta Núñez, que Núñez, ya vamos a ver ese tema también. ¿Por qué la Iglesia Católica y el Partido los sectores conservadores tuvieron tanto recelo, tanta desconfianza del ideal de la ilustración? ¿Cuál sería el tema
de fondo, por qué le temían y le siguen temiendo a estas cosas, ¿no? Yo no digo que uno de los dos bandos tenga más razón o más justificación que el otro. Es un hecho histórico. Se ha producido no solo acá en Colombia, sino en toda América Latina y en el siglo XIX bastante la lucha entre liberales y conservadores por el tema de la educación, porque Kant y Voltaire y toda esa gente propiciaron siempre una educación laica. Pero ¿dónde estaría? ¿Tú ves alguna cosa más de fondo respecto al temor y al recelo que tiene la Iglesia Católica y los partidos conservadores sobre el proyecto de educación de la Ilustración? Sí, es una interesante pregunta y me alegro que la haya planteado en este contexto. No podemos olvidar, profesor Villalón, que la Iglesia Católica como institución eclesiástica, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, su manera de entenderlo, más que fundamentarse en el tema de la razón individual, más de entenderlo como esa libertad de conciencia. Ella se ve a sí misma como quien custodia la tradición y además la fe que está, digamos, fundamentada en el texto bíblico. Yo creo que la razón que explica ese asunto va por esa dirección, de que hay una profunda desconfianza ante la libertad, ante la conciencia de la libertad de los individuos. Ha sido muy recelosa, porque para ella es más importante de pronto esa tradición que está anclada a la experiencia de la fe. Ella lo entiende de esa manera. No olvidemos que el catolicismo tiene como tres fundamentos que definen su doctrina. Por un lado está la tradición bíblica, por otro lado está el magisterio de la Iglesia y está también la tradición apostólica. Pero a diferencia del protestantismo, donde hay una mayor libertad de la conciencia del creyente, sobre todo porque el protestante es partidario de una experiencia más íntima, más subjetiva de su relación con Dios. Entonces hay una mayor libertad de conciencia y está mucho más cercano, en efecto, a lo que la Ilustración plantea y sus ulteriores consecuencias, que fue la configuración, digamos, de una sociedad completamente secular, con valores laicos, muy diferente a la manera como lo ha entendido el catolicismo históricamente. Sin embargo, yo también podría destacar de que fue al interior de la Iglesia Católica, y esto es una especie de conjetura lo que voy a decir, hay, a pesar de que se define como una institución muy celosa de custodiar un criterio unitario en materia de fe, hay fuertes tensiones. Entonces uno ve, por ejemplo, que hay un sector que ha tenido una experiencia interesante en materia educativa, como son los jesuitas. Por ejemplo, ellos tienen actualmente la Fundación Internacional Fe y Alegría, donde trabajan con comunidades muy pobres y tienen una experiencia que me parece bastante interesante, por lo menos en asistirlos a ellos y acompañarlos en procesos de educación comunitaria que me parecen interesantes considerarlos también. Pero la pregunta me parece muy valiosa, interesante. Yo la respondería en esos términos. Hay como una actitud de distanciamiento, de recelo ante el tema de la conciencia individual, porque enfatizan más valores de carácter comunitario. Es lo que podría indicarle a usted de su inquietud. No, pues como historiadores nosotros no podemos ponernos la camiseta pues, de la sociedad. Yo diría que como investigadores y como participantes de los proyectos educativos no se puede, es decir, todo el catolicismo, ¿ya? No se puede desdeñar así sencillamente. No. No. Ellos, sin lugar a dudas, si pensamos en los teólogos de la liberación del siglo XX, ¿no? Y el Concilio Vaticano II, yo concluiríamos de que tanto los liberales como los católicos, ambos han hecho aportes, ¿no? Ya las preguntas para el presente ya son distintas, pero como historiadores podríamos decir de que en ambos bandos, digamos, en ambos grupos, en ambos
tendencia, podemos encontrar algo positivo. Ya volvemos sobre esos temas nuevamente. Muchas gracias, no? Alexander Vega. Saludamos a Juan Guillermo Restrepo y entonces conversando esta semana con él, que tiene una larga trayectoria como educador, ¿no? Muchos años, ¿no? Más de 30 creo yo, tengo entendido. El tema de la educación. Cualquiera puede pensar de que el tema educativo es un tema posterior a la independencia. La verdad que no. Aprovecho para hacer recordar a un gran maestro de la historia acá en Colombia, que es Jaime Jaramillo Uribe. En el año 89, en el mes de octubre, él estuvo acá. Y yo, pues, como yo estaba recién llegado a la ciudad, llamé a Juan Guillermo y le dije, Juan Guillermo, mira, está este señor acá, hablemos con él. No, pero si yo no lo conozco, yo alguna vez lo vi, en fin. No, eso no es así. Le dije yo, sencillamente se le llama por teléfono y se le pide, por favor, ¿a qué hora nos puede recibir? Y así lo hicimos, lo llamamos y él dijo, lo recibo entonces a las 10 de la mañana en la piscina del Hotel Dan de aquella época, en la 51, y fuimos con Juan Guillermo, con nuestra camisita bien planchadita, de todas las cosas, y nos hemos sentado más de 2 horas a hablar con el maestro Jaime Jaramillo Uribe, ¿no? Y hemos estado leyendo esta semana y releyéndolo un trabajo que él tiene en el Manual de Historia de Colombia, ¿no? Yo se lo muestro a ustedes, ¿no? Se vende por ahí cualquier agáchate del Paseo Bolívar. Manual de Historia de Colombia, este es el número 3. Cualquier maestro colombiano de Barranquilla, consígase ese libro y mire el capítulo correspondiente al tema de la educación en Colombia de Jaime Jaramillo Uribe. Juan Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron esos inicios entonces bajo los Borbones? Ya sabemos que los Borbones son de origen francés. ¿Cómo fueron esos inicios de los sistemas educativos aquí en Colombia? Gracias, Jorge. Un cordial saludo para todos los asistentes y participantes en este foro. Realmente me ha parecido muy interesante y muy necesaria la introducción que han hecho ustedes al tema de la educación, por cuanto se han sentado las bases teóricas de lo que sería el tema propiamente. Yo quisiera volver un poquito, y no, por supuesto no voy a repetir a la pregunta que tú le hacías a Alexander Vega, y es un poco que cuál sería la explicación de la reacción de la Iglesia Católica frente a la Ilustración. Y había que decir, y en esto me apoyo con una tesis del profesor Renan Silva, y es que él dice que en Colombia, pero yo ampliaría al mundo, la educación siempre ha estado inmersa en el debate político, en la lucha política. Y no hay duda que hay dos visiones claramente diferenciadas. La visión que tiene el confesionalismo, específicamente la religión católica desde el Imperio Romano y especialmente desde la Edad Media, que domina el mundo, por lo menos el mundo occidental, y la visión que aporta la Ilustración y el racionalismo a partir del siglo XVII en adelante. En nuestro medio, el tema nos llega con el debate de la independencia. O sea, el pedazo de Ilustración que nos tocó a nosotros fue la última parte de los Borbones. No se le olvide que algunos califican el periodo borbónico como el despotismo ilustrado en América, en donde, como tú lo acabas de decir, hubo también algunas muestras significativas de educación, aunque quede claro, el tema de la educación no era un tema de la administración de los Borbones ni de ninguno de los monarcas de la época. La educación era un campo reservado a la Iglesia Católica, reservado a algún particular, pero no era un problema de Estado. Sin embargo, durante la colonia tuvimos 3 universidades, como todos ustedes seguramente conocen: la Universidad de Santo Tomás de Aquino de los Dominicos, que es la primera universidad que hubo en Colombia, en la Nueva Granada realmente, que era como nos llamábamos, en 1580. La Universidad Javeriana, que era el antiguo Colegio de San Bartolomé, se transforma en Universidad Javeriana en 1621, y la Universidad del Rosario de 1653.
De esas tres universidades, la única que ha tenido vida continua hasta el presente es la del Rosario, porque por tiempos, tanto la Universidad de Santo Tomás como la de la Javeriana llegaron a desaparecer. El otro hecho notorio que destacaríamos durante la fase de la colonia, sobre todo en la fase borbónica, sería el tema de la expedición botánica. No se nos olvide que ese fue el gran acontecimiento cultural, científico, educativo, como se le quiera llamar, manejada por el sabio español José Celestino Mutis. Entiendo que fue durante el virrey, no recuerdo si fue Guidior o ¿Amario Borbón? No, en este momento no recuerdo el o Amario Borbón, no estoy muy seguro. En todo caso, a esa expedición botánica le debemos el primer levantamiento de nuestro plano, pues, geográfico, biológico, de nuestras especies naturales, pero sobre todo, como para desmanar un poquito y no dar tanta vuelta, le debemos el descubrimiento de la quina, que fue el primer producto que nos conectó con el mundo. Casi al tiempo de la expedición botánica se da el famoso plan de Moreno y Escandón, bien interesante también porque aunque no tuvo muchos efectos, la intención sí era muy valiosa en ese momento y era tratar de laicizar la educación superior, de que el Estado se hiciera cargo de una educación y que no fuera la Iglesia Católica. Pero si vamos a hablar de educación en Colombia, pues este es un tema que nace con la República de Colombia. Es decir, a partir de la Constitución de Cúcuta de 1821, que fue el que nos dio la carta de fundación de nuestra república, y específicamente se repite en América y se repite en Colombia un poco lo que se dio en Europa, y es que la educación pública es el producto de las revoluciones burguesas, uno de los productos principales de las revoluciones burguesas, y en el caso nuestro, el primer gran producto que nos deja la independencia es poder iniciar un sistema educativo público. Yo quisiera en este punto decir que durante las dos administraciones de Santander, la que va del 21 al 26 y luego la segunda del 32 al 37, realmente se sientan las bases de lo que es el sistema educativo colombiano. Ahora cuando se toque el tema de la regeneración, Jorge dijo que era un tema polémico, sin duda que es un tema polémico. A mí me parece que en asuntos de educación durante la regeneración retrocedimos, pero eso lo veremos en algún momento. Los grandes temas de la historia son de avances, estancamientos y retrocesos, pero eso lo veremos en su momento. Pero en el momento en que estamos es que entre 1821 y 1837 Santander sienta las bases de lo que sería la educación colombiana. Yo resumo la primera. Sí. Bueno, Guillermo, y en el patio acá en la región Caribe. Sí, Jorge, ya voy a terminar. Me voy a referir a temas muy específicos para terminar en lo del Caribe y lo siguiente. El balance que se podría hacer de la obra pedagógica o de la obra educativa de Santander es que al terminar su segundo mandato, había en Colombia alrededor de 1.000 o un poco más de 1.000 escuelas de primeras letras. Eso era mucho para una nación de analfabeta como quedamos en el momento de la colonia. Había 20 colegios, que en ese momento sería los bachilleres en esa época. Recuerden ustedes que el gran título español era el de bachiller. Entonces había unos 20 colegios en esas condiciones y había 3 universidades, concretamente. Rosario. Que son la primera, la de una universidad que tuvo poca vigencia, comienza en 1804. Yo estuve leyendo a Lemaitre. Lemaitre es el que ha historiado un poco ese tema. Lemaitre dice que él no sabe cuándo desapareció, pero entiendo que no duró más de una década, un poco más, que fue la Universidad de San Pedro Apóstol en Monpós, que es el antiguo Colegio Pinillos, o de Pinillos. Esa es la primera, en la costa. La segunda es la Universidad de Cartagena. Ya esto es en la época de Santander, que la Universidad en Cartagena se había creado primero durante la administración Santander, la Escuela Náutica, después en 1824 y en 1820,
26, 25, se toma el antiguo seminario de Cartagena y se convierte en Colegio de Cartagena y después en Universidad de Cartagena. Esa es la segunda universidad de la costa, la Universidad de Cartagena en 1825. Al tiempo también se crea la Universidad de Magdalena en Santa Marta, en la misma época, y habría que decir que esa sería la segunda, digamos, la tercera en la costa. La única que hay en el interior en ese momento como universidad pública es la Universidad del Cauca, de 1826 también. Se toma un antiguo seminario y se convierte en la Universidad del Cauca. Recordemos que todavía no existe la Universidad Nacional. Entonces, la costa fue, desde ese punto de vista, muy beneficiada porque se le crean estas, además de muchas escuelas, se le crean estas tres universidades, básicamente dos, la de Cartagena y la de Santa Marta, porque la de Monpós desapareció muy rápido. Y valdría preguntarnos, ¿y qué pasaba en Barranquilla? De Barranquilla prácticamente no se tiene ninguna información. Yo ahorita, si me lo permiten, voy a mirar uno de los cuadros que yo elaboré, pero solamente para cerrar esta primera intervención diría que el dato, digamos, más notorio que tenemos es el dato que nos brinda el señor Isaac Holton, que pasa por acá en 1852, y dice que cuando él llegó a Barranquilla no encontró sino 2 escuelas públicas y que le llamó la atención que una de ellas era dirigida por un maestro que se había formado en la escuela lancasteriana y que curiosamente era un personaje bastante ingenioso, creando, digamos, instrumentos, hoy llamaríamos ayudas educativas para enseñar a sus alumnos, entre ellos una especie de rueda de molino que él había habilitado como para enseñar el alfabeto. De suerte que hasta esta primera parte, o sea, hasta antes de las reformas radicales del medio siglo, esto es lo que hay en educación en la costa atlántica. Ya, y Santander, tú mira con buenos ojos a Santander como precursor de una educación laica en Colombia. Sí, exactamente. Yo creo que el gran mérito de Santander, bueno, primero el gran mérito de ser el iniciador de nuestro sistema educativo, que eso ya es demasiado desde el punto de vista histórico, porque en serio fue una de las preocupaciones de Santander. Y en segundo lugar, era una educación laica, era una educación basada. ¿Cuáles eran los métodos, los personajes en esa época? El método lancasteriano, básicamente para educación de adultos, y un poco lo que se conocía ya de la escuela alemana, de Pestalozzi y de Froebel, que después va a ser muy importante. Entonces ya era un tipo de educación muy diferente a la educación confesional basada en la fe de la Iglesia Católica. Sí, tiene que haber dado él batallas importantes, digo, intelectuales, ¿no? Durante sus gobiernos, porque por ahí leí, él creó como una especie como de 20 colegios medio normales, o sea, 20 instituciones educativas en 20 años en todo Colombia, me parece algo notable, y también en Cartagena. Quiero que te refieras brevemente lo que cuenta el señor acá del Departamento del Atlántico, que fue alumno de por allá, y Juan José Nieto. Juan José Nieto se refiere a la universidad donde salió de que el grupo de Sabana Larga, el grupo de gente de Sabana Larga ya era muy destacado, era, digamos, la colonia. Aquí se produjo lo mismo que en Europa. La Universidad de París, por ejemplo, existían las nacionalidades, las naciones. Los italianos se juntaban juntos y tenían su propia residencia, los ingleses por allá, las universidades, por lo menos en Europa, en la época moderna, sí, llegaban gente de muchas otras nacionalidades, se hablaban varios idiomas. En el caso de Cartagena, se destaca, según Juan José Nieto, el grupo de Sabana Larga. Y eso tiene que ver con un inmigrante que es un señor Ginás, que llegó acá, y hay una amiga nuestra de la cátedra, de la señora Yolanda Ginás, González Ginás, haciendo una investigación muy interesante sobre el papel de ese señor que no quiso irse a España.
sino que se fue a Sabana Larga, se casó con la hermana del cura Arturo Ahumada y hicieron un proceso de, ¿cómo se dice?, de impulsaron la educación y crearon una generación que 10 años más tarde eran alumnos de la Universidad de Cartagena y eran de los más destacados. De ahí salió entonces el dicho de que en Sabana Larga la inteligencia es peste, que le abona a un gran educador colombiano que es Antanas Moco, decir, no es que nazcan más inteligentes en Sabana Larga, sino que hubo una política pública de educación. Entonces, ¿qué te parece el papel de Sabana Larga en ese? Sin duda, Jorge, eso es cierto y además es comprensible por cuanto Sabana Larga estaba mucho más vinculada a Cartagena que Barranquilla. La vía era por el antiguo Camino Real y era mucho más fácil acceder de Sabana Larga a Cartagena, había mucho más conexiones. Pero lo importante, creo yo, es que no se nos olvidemos que Nieto también es de alguna manera, para decirlo en términos de hoy, del grupo de Santander, eran amigos personales de los militares y de los civiles. Entonces, no se nos olvide que el gran generador de todo ese debate, que como tú decías al comienzo, que le costó a Santander más de una pelea, comenzando por Bolívar, que no estaba de acuerdo con muchas de las ideas de Santander en muchos campos, entre ellos el de la educación, porque Santander es el que nos inicia en este proceso. Bolívar era un poco, para decirlo de alguna manera, un poco más menos radical que Santander. La palabra radical no cabe aquí porque después no encontramos los radicales, pero Bolívar era un poco más conciliador con la iglesia y con otras corrientes. En cambio, Santander sí era claramente jugado por el campo de lo que serían los rezagos o los coletazos de la Ilustración. Sí. Y del civilismo, ¿no? De la racionalidad de que hablaba Vega. Santander está ahí en eso. Bueno, entonces, me parece bien en el caso de Santander, pues habría que... la pregunta entonces para esta fase, antes de 1850, que para la Barranquilla es una fecha importante, ¿no? Interesante lo que me dijiste de Sabana Larga, porque la ganadería y la agricultura de Sabana Larga, el mercado no era Barranquilla, que aquí vivían 4 gatos en los 20, después de la independencia, 4.000 personas, el mercado natural de toda la producción agropecuaria de Cartagena, por el Camino Real, por la actual carretera de la Cordialidad, era Cartagena, ¿no? La Cordialidad, sí. Guillermo, según tus conocimientos ahora, de manera no precisa, ¿no? ¿Vale la pena incrementar investigaciones históricas, sociológicas, sobre el tema de los inicios de la educación acá en la región Caribe? ¿Hay algún autor, hay algún historiador que se dedique, fuera de tu persona, a estos temas? Por ejemplo, la educación en la región Caribe, en los inicios de la República Colombiana. ¿Cómo ves ese campo de investigación acá en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta? Si tienes alguna información. Jorge, mira, realmente el tema ha sido bastante trabajado, pero a nivel del interior de la República. No, hablo de la región Caribe. Sí, a nivel de allá hay cualquier cantidad de investigación. A nivel de acá es un tema mucho más restringido. Realmente sí hay autores que se han dedicado a eso, pero un poco como al margen de otras investigaciones. Por eso yo no citaría alguno en específico. Sé que muchos sí han trabajado el tema, pero el tema de la educación está inserto digamos, en un tema mucho más global. Por ejemplo, están hablando de la independencia, entonces la independencia y la educación. Están hablando de la industria, entonces la industria y la educación, pero que yo sepa, escritores dedicados casi exclusivamente a la educación, pues no. En la región Caribe. En la región Caribe. Aunque, repito, aunque sí hay muchas personas que han escrito sobre el tema, a mí me parece que tal vez ha sido un olvido, un error tal vez, en el sentido en que abordar el tema de la educación desde la historia nos permite abordar a toda la historia. Recuerdo algo que yo citaba ahora de Renan Silva. Él dice, el debate de la educación está en el centro del debate político. Yo le agregaría más.
El debate de educación está en el centro del debate político y del debate económico, porque es un tema absolutamente presente allí. Entonces creo que tenemos ahí una gran oportunidad de tomar la educación, si se me permite, como un pretexto para hacer un poco más de historia social, podría ser. Bien, gracias Juan Guillermo. Entonces, vamos continuando. Vamos chicaneados ahí por el tiempo. No, me voy a referir a un periodo muy particular de la historia de Barranquilla para ir aterrizando un poco acá, ¿no? De manera muy breve quiero recordar, y sobre todo pensando en las personas que por primera vez se conectan con nosotros, que nos escuchan de otras ciudades o incluso de otros países. Ya, lo que ocurre en Barranquilla, más o menos antes o después de 1850. 1850, digamos, en la mitad del siglo, un poquito antes, un poquito después, hay una serie de acontecimientos importantes en el mundo, en Colombia y también acá en Barranquilla, que de alguna manera pues genera una circunstancia que van a tener después repercusiones en muchos ámbitos de la vida acá de Barranquilla y del Atlántico. Hay un historiador argentino, Tulio Halperin Donji, que menciona el descubrimiento del oro en California como un acontecimiento simbólico para iniciar lo que él llama pues el surgimiento de una nueva relación de América Latina con el primer mundo, Europa, ¿sí? Como un nuevo pacto colonial, ¿no? Porque a partir de esta fecha que los países latinoamericanos se transforman en proveedores de materias primas, de alimentos y también de mercados para la naciente industria europea y luego norteamericana también, sobre todo europea. Entonces, 1850 es un año pues que marca a nivel del comercio mundial, con el descubrimiento del oro californiano, que movilizó mucha actividad, promovió mucha actividad. Por ejemplo, los barcos que iban de Europa a California, que ahí estaba la fiebre del oro, ¿ya? Ellos tenían que ir por Brasil, y luego Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México para llegar a California. Dice de que América Latina entró por esa cosa geográfica, hasta 1920 ya que comenzó a funcionar totalmente el canal de Panamá. Bien, entonces 1850, ¿qué ocurrió aquí en Barranquilla? Muy brevemente, porque es un tema bastante conocido ya. Colombia también buscó vincularse al sistema económico internacional y lo logró Colombia. ¿Cómo lo logró? Principalmente en ese momento fue el tabaco el productor. Ahí nuevamente los liberales juegan un papel significativo, ¿no? José Laro López es un gran presidente, hay una biografía de nuestro querido amigo Juan Pablo Ginás, un libro muy bonito sobre la vida y la obra de este importante militar y además de ideas liberales. Él suprimió todos las alcabalas y los impuestos para almacenar, comprar, vender y transportar tabaco. Finalmente esas reformas de políticas económicas tuvieron éxito y Colombia se transformó en un país exportador principalmente de tabaco, más otros productos más, siempre ha habido más, sobre todo quinoa también, pero fue el tabaco. Y eso repercutió directamente en Barranquilla porque en ese momento no había otra posibilidad de ir a Europa que por el río Magdalena, y por el río Magdalena estaba sellada la entrada a Cartagena y también a Santa Marta por la sedimentación de sus vías acuáticas. De manera que los vapores con las pacas de tabaco llegaban al centro de Barranquilla, Los Caños, y de allí no hubo otra alternativa que por agua, por el Caño de la Piña, llegar hasta Sabanilla, ¿no? Que fue el primer puerto de exportación. Entonces, menciono esto porque Barranquilla a partir de ese momento comienza una dinámica económica, comercial, portuaria fluvial, portuaria marítima, por Sabanilla. Comenzaron a llegar entonces comerciantes de otras partes, comenzaron a llegar inmigrantes, judíos, norteamericanos, alemanes, franceses, y Barranquilla comienza un periodo que va a durar más o menos un siglo, ¿sí? Y me parece que ese hecho
de que Barranquilla sea el paso obligado de ese comercio exterior hasta 1930, 40 del siglo XX, ¿no? Va a sentar unas bases materiales para que aquí ocurran acontecimientos a nivel educativo que duran prácticamente hasta ahora, ¿no? Entonces, y coincide 1850, ya comienza, digamos, a implementarse políticas económicas liberales, ¿sí? Hasta 1863, pues, con Río Negro, la Constitución y todo el régimen liberal que vamos a referirnos más adelante a eso. Entonces quería llamar la atención cómo en ese momento, a nivel económico, generó unas circunstancias muy particulares para Barranquilla y se va gestando la ciudad que es hoy. Es una ciudad cosmopolita con seres humanos, no de razas definidas ni culturas definidas, y que dura, en un proceso que dura hasta ahora, es una estructura difícilmente de trastocar, ¿no? Eso está allí y eso tiene que ver con toda la vida cultural, lo que llaman idiosincrasia, etcétera, ¿no? De un ambiente de mucha tolerancia religiosa y además, hay que decirlo siempre, de que la guerra de la independencia ya había quedado unos 25 años atrás, por lo menos, ¿no? 25 años atrás, la última guerra fue el 15, hasta el 55, o sea, la guerra quedaba atrás y de ahí no hubo más guerras en Barranquilla importantes, digamos, fuera el Ricardo Gaetano Beso, en 1885 y luego el problema con Gaitán, en 1948. En esto también se gesta una sociedad muy especial, caracterizada por la diversidad de razas y culturas transculturizadas. Bien, entonces, ahora vamos a volver con Juan Guillermo, ya, respecto al tema del aporte del liberalismo y de los Estados Unidos de Colombia. 1863 hasta 1880, digo yo porque en 80 ya Núñez, aunque Núñez todavía no hace, pero ya digamos que ese periodo de importancia, esos 20 años, a mí me parece muy importante y quisiera que entonces se refiriera en general, Juan Guillermo, al tema de los fenómenos educativos en Barranquilla, en Caribe, como quieras tú, ¿no? Simplemente, a eso, pues, Alexander Vega se va a referir al surgimiento en Bogotá por un personaje que se llamó Santos, como nombre, ¿ya? Santos Acosta, ¿no? Un gran personaje liberal que fue el creador, con Manuel Murillo Toro, de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ¿cómo incide el reformismo liberal de Río Negro en los procesos educativos en Colombia y en la región de Caribe? Juan Guillermo. Gracias, Jorge. Entonces, habíamos quedado entonces en que con Santander en el año 37 se han sentado las bases, pero no hay duda de que la educación en Colombia estaba en muy bajo nivel, muy poca cobertura y pésima calidad. Cuando los radicales llegan al poder, especialmente a partir de la Constitución de Río Negro, ya yo había llegado, pero me quiero referir a partir de la Constitución de Río Negro en adelante, 1863, el tema de la educación vuelve a estar en el orden del debate, vuelve a estar en el primer día. No se nos olvide que en 1843 los conservadores habían tratado de hacer un intento habían hecho una reforma educativa de corte conservador. Mariano Ospina Rodríguez y su grupo de corte conservador. Cuando llegan los radicales, hay que desmontar esa reforma conservadora y montar una reforma liberal, una reforma laica liberal. Esa reforma se monta en la primera parte en 1864, o sea, exactamente un año después de la convención de Río Negro. Pero había que esperar la acción de algunos liberales, tú has citado algunos, de Salvador Camacho Roldán, de Eustorgio Salgar, de Aquileo Parra, para que se dieran, digamos, grandes efectos de esa
reforma de los radicales. Sabemos que la Universidad Nacional se crea en 1867, por lo menos se reorganiza, y la contraparte de esa Universidad Nacional, digamos, se crea al final del periodo, la Universidad Nacional en 1867, y la Escuela de Minas, que es bien importante, se crea en 1886, cuando ya va a entrar Núñez, si me permiten el término, que no sea polémico, con la contrarreforma. Entonces, yo creo que a veces hablar de la reforma de Núñez había que hablar de la contrarreforma de Núñez. Entonces, ¿por qué la Escuela de Minas es tan importante? Porque es que la Escuela de Minas se convierte, según Meisel y otros historiadores, en una especie de, comillas, fábrica de gerentes, fábrica de empresarios, creadores, algunos de ellos, de las primeras grandes industrias modernas del país. Pero tal vez el hecho educativo más importante del radicalismo liberal en Colombia es la traída de la primera misión alemana en 1872. ¿Por qué? Porque eso se debe, un poco tú lo decías ahora, a la relación de la política y la economía. El gobierno de Eustorgio Salgar, sobre todo, había firmado un convenio con el gobierno prusiano, y eso estaba en torno a las gestiones de Juan Bernardo Elbers sobre la exportación de tabaco a Bremen. Y entonces se aprovecha esa relación comercial para traer una misión alemana. Se traen 9 pedagogos alemanes. Brevemente se los puedo leer. Belze para Antioquia, Belmer para Bolívar, Gott para el Cauca, Meisel para el Magdalena, Wiesel para Panamá, Blumer para Cundinamarca, Rataj para el Tolima, Holgi para Boyacá y Hutterman para Santander. De esos, valga aclarar, venían, de esos 9 eran 7 protestantes, y Antioquia y Boyacá exigieron que los de ellos fueran católicos. Y de esos 9 también, habría que decir que 3 vivieron en Barranquilla y están vinculados a la educación de Barranquilla al final del siglo XIX, que son Meisel, Balmer y Hutterman, que prácticamente se trasladan acá y terminan su vida, digamos, profesional en Barranquilla. Entonces, ¿por qué es importante esa misión alemana? Porque esa misión alemana vino con el objetivo de crear 20 escuelas normales distribuidas en los diferentes estados. Por ejemplo, una en Cartagena, una en Santa Marta, una en Barranquilla. Y esas escuelas alemanas, con esa formación y esa orientación que traían estos señores, que ya le digo, eran de orientación pestalozziana y de Froebel, venían con el ánimo de formar maestros para que a su vez los maestros replicaran, fomentando la educación en Barranquilla. Entonces, creo yo que cuando vayamos a hablar del papel de las grandes reformas de los radicales en el siglo XIX, que se les critica tanto por supuestamente no, por toda la, digamos, descomposición política del país, por las guerras civiles, por las luchas internas, en fin. Pero había que abonarle a estos señores que en el campo de la cultura y en el campo de la educación realmente hicieron una tarea muy meritoria. Y el tema de la misión alemana, que de paso le recuerdo a los amigos que están en el foro, hemos tenido 3 misiones alemanas. Esta que le digo, que operó entre 1872 y 1876, que nos dejó 20 escuelas normales. De paso, había que agregar que en uno de los aspectos en que la educación colombiana ha tenido, digamos, una calificación aceptable sería en el caso de las normales. Yo no diría lo mismo de las facultades de educación, pero sí de las normales, y se la debemos en parte a la escuela que nos dejaron los alemanes. Vino la segunda misión alemana ya para el siglo XX, entre 1825 tal vez y 1935, termina con el gobierno de López, que básicamente, como el Ministerio de Educación se creó en 1903, ellos vinieron a darle una reestructuración al Ministerio de Educación Nacional desde primaria, secundaria y universidad, y vino finalmente una tercera misión alemana, de esa no habla casi nadie,
fue ya casi a finales del siglo XX, entre 1965 y 1975, a apoyar y a consolidar la educación técnica en Colombia, o sea, los SENA, Claro. y los colombo-alemanes sobre todo. Esas escuelas técnicas fue la última misión de Alemania que hemos tenido. Entonces concluyo. Quiero que nos concentremos un poco, Juan Guillermo, sobre el tema de la misión pedagógica alemana. ¿Sí? Primero, o sea, los alemanes claro, los alemanes desde el siglo XIX, ¿no? Ya desde mediados del siglo XIX, ellos estaban interesadísimos, primero en igualarse con Inglaterra y con Francia y convertirse en una potencia industrial, ferrocarriles, carbón, máquinas a vapor y industrias textiles, etc. O sea, la industrialización, ellos están decididos a eso y los dirigentes, todos compartían esa necesidad de que Alemania pasara de ser un país feudal el año 47, 48, mediados del siglo XIX. En Alemania habían 39 monedas diferentes, 39 reinos, digamos, pequeños feudos. O sea, no había nación alemana, no había Estado alemán todavía. Entonces decían a mediados del siglo XX, del siglo XIX, es que ellos comienzan ese proceso. Ya. Ahora bien, dentro de ese proceso, por supuesto, ellos también, creo yo, por lo que he estudiado, por lo que he visto, ellos están interesados en las cosas que pasan por fuera de Alemania y por una razón muy obvia, por la cual llegaron acá también a Barranquilla. Y el tema, perdón, el tema de las materias primas y de los mercados. ¿Sí? Entonces llegaron bastantes personas aquí. Entonces, ahora bien, yo sé que ellos tienen interés en el mundo, ¿no? Ellos necesitan salir al mundo, entre otras cosas porque los ingleses y los franceses se lo impiden de todas las maneras posibles. Entonces, ¿cómo fue que vinieron ellos acá? Ellos llamaron, se sabe algo, con por qué llegó una misión pedagógica alemana bajo el gobierno de los liberales de Primo. O sea, pero los liberales llegaron a su conclusión y llamaron a los alemanes. ¿Qué se sabe sobre eso? Sí, yo realmente lo que sé sobre eso es que todo fue inicialmente producto de los acuerdos comerciales que se habían iniciado con Juan Bernardo Elbert para la exportación de tabaco a Alemania, a Bremen, este puerto que queda en el norte de Alemania, casi que Hamburgo y Bremen. Cerca de Hamburgo, exactamente. Entonces, se ampliaba un poquito la relación, no era solamente comercial, sino que tenían que tener relación con otro tipo y había dicho un poquito antes que los liberales, los radicales, en este caso Torrio Salgar, que es el que está en la presidencia en el momento, están muy interesados en modernizar la educación colombiana, en ampliarla, en mejorarle la calidad. Entonces, ese convenio se firma. Sé que las negociaciones fueron un poco largas, entre otras cosas, por aquello de que algunos estados como Antioquia y Boyacá no estaban muy de acuerdo y entonces la transacción fue traerles estos pedagogos católicos. Y sé que el trabajo de los alemanes venía condicionado básicamente a montar escuelas normales. O sea, básicamente su trabajo es monten las escuelas normales, 20 escuelas normales en los 7 estados en ese momento, y a partir de y planteen la metodología, diríjanlas inicialmente y dejen sentadas las bases para que aquí se sigan formando maestros con esa metodología. Por consiguiente, no fue una cosa espontánea así, sino que, como dices tú, se demoró un tiempo. Pero fue una política de Estado. Sí, Jorge, fue una política de Estado. El Estado radical colombiano, dentro de sus preocupaciones, estaba de quién nos asesoramos, de quién más, de quienes tenían en ese momento fama de ser grandes educadores. Eso ya lo sabíamos. Vega citaba a Kant, Kant, Hegel,
Nada más dos. Sí. Humboldt. Entonces, fama de grandes educadores, pero además con quienes tenían muy buenas relaciones comerciales. Entonces se daba la posibilidad de hacer ese convenio. Muy bien. De todas maneras, quiero llamar la atención sobre Alexander Vega, momento 11:10. Llevo aquí un récord de los tiempos. Alexander Vega, hay un hecho que para mí personalmente, yo tengo un hijo que estudió en la Universidad Nacional. Yo personalmente no he tenido, por razones que no vale la pena comentar en este momento, mis relaciones con la gente de la Universidad Nacional, la parte de historia, ¿no? No es buena. Conocí un par de personas, pero las veces que fui allá no pude compenetrarme de esas cosas. Pero después un hijo estudió allá y vivió cerca de la Nacional, y yo me he enterado de la Universidad Nacional. Entonces, conoces tú algunos datos dignos de mencionar respecto a la creación de la Universidad Nacional, ¿no? Hay algunas fechas, algunos hitos, algunos momentos. Ya sé que Santos Acosta, Santos es un nombre, ¿no? Sí, señor. Acosta, sí. Y luego Manuel Murillo Toro, ¿no? Sería la otra persona. Hay como un proceso, no es tan sencillo de que hoy a mañana alguien tocó la trompeta y se creó la Universidad Nacional. Sí, además, pues, porque estuve allá en el campus, ese campus lo dispuso el presidente Alfonso López Bermejo, que es un tema de la próxima sesión, dedicado a la educación. Pero quisiera que yo mismo y los contertulios nos enteráramos de algunas cosas, cómo fue la creación de la Universidad Nacional, que en ningún caso debió haber sido algo fácil. Quiénes fueron los presidentes y los ideales, más o menos, las circunstancias en que esto se produjo entre 1867 65. Bueno, gracias. Bueno, me ha gustado mucho que en esta mañana hayamos podido compartir ideas claves para entender la evolución histórica de la educación en Colombia y de cuáles son sus fundamentos filosóficos. Sí, como lo indicaba el profesor Juan Guillermo Restrepo en su intervención, hay una etapa muy importante en la historia política del país que ocurre mediados del siglo XIX, de ahí en adelante, que se conoce como el radicalismo, ¿no? O el Olimpo liberal, porque son los liberales, radicales, federales, quienes básicamente van a administrar el Estado colombiano, sobre todo a partir de la Constitución del 63, que es la Constitución de Río Negro. Y naturalmente que ellos tienen una preocupación muy importante, no solo en la parte económica, para que Colombia se vincule al mercado internacional, no solo en el desarrollo de las comunicaciones, de las vías, el desarrollo ferroviario, en fin, el tema de las comunicaciones, sino también el tema de la educación. Ellos le apostaron básicamente a una política de Estado en términos educativos. Entonces, es una etapa que comprende entre 1860 a 1878 aproximadamente, y ha sido muy bien documentada por muchos historiadores. Tengo aquí a la mano un trabajo de un caballero de nombre Eugenio Gutiérrez Celi, titulado El radicalismo 1860-1878. Y él presenta un registro de quiénes fueron los presidentes de Colombia en ese periodo. Nos interesa la figura de Santos Acosta, luego viene Santos Gutiérrez, que va de 1868 al 70, Eustorgio Salgar, del 70 al 72, Manuel Murillo Toro, del 72 al 74, Santiago Pérez, del 74 al 76, y Aquileo Parra, del 76 al 78. Es lo que se conoce con el nombre del Olimpo Radical. Entonces, hay un proyecto educativo de educación superior que
ocurre exactamente en septiembre de 1867 y que fue sancionado mediante una ley, la ley 66 de ese año, por parte del Congreso de los Estados Unidos de Colombia. Me va a permitir leer solo el artículo 1 y 2. Dice que se autoriza plenamente al Poder Ejecutivo para que entre en arreglos con el gobierno del Estado Soberano de Cundinamarca y con las municipalidades de Bogotá, con el objeto de obtener la organización de una universidad en la capital de la República, la que llevará el nombre de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Estoy leyendo la parte inicial del decreto, perdón, de la ley 66 de 1867. Entonces ahí se crea la universidad que lleva por nombre Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En el artículo número 2 se menciona que esta está configurada por 6 escuelas o institutos especiales, los cuales son los siguientes: Escuela de Derecho, Escuela de Medicina, Escuela de Ciencias Naturales, la Escuela de Ingenieros, la Escuela o Instituto de Artes y Oficios y finalmente la Escuela de Literatura y Filosofía. Digamos que el punto inicial de este proyecto de educación superior tiene como punto de partida esas escuelas e institutos que acabo de mencionar. Y en efecto, coincidió con el gobierno de Santos Acosta. Él nació exactamente en el año 1828 en un municipio llamado Miraflores, que hace parte de la jurisdicción del actual departamento de Boyacá. Y murió en Bogotá, en la capital del país, en el año 1901. Fue político, fue militar, era médico de formación y presidente de Colombia entre los años 1867, cuando nace la Universidad Nacional, y el año 1868. Es bueno recordarle a los participantes de este espacio que, y quizás por razones políticas y económicas, la Universidad Nacional comenzó a funcionar, es decir, al año siguiente de su fundación, es decir, en 1868. Y todo esto que estamos señalando en esta mañana de hoy, a propósito del proyecto educativo que abrazaron los estadistas que conformaron el llamado Olimpo Radical, es, digamos, la materialización, la cristalización de esos ideales ilustrados, pero además en consonancia con las transformaciones propias del mundo occidental en el siglo XIX, que es la época de la llamada Revolución Industrial. Entonces, creo que quiero citar o mencionar más bien que a propósito de este asunto, existe un interesante trabajo que fue escrito por un destacado historiador extranjero, Frank Safford, que es una tesis doctoral, El ideal de lo práctico, que se publicó en inglés hacia el año de 1976 y que recoge básicamente toda esta preocupación, todo este interés educativo que se tradujo en una vigorosa voluntad política de estos dirigentes liberales, que me parece que acertaron porque ellos propiciaron un modelo de institución de educación superior universitario completamente modernizante y además auspiciado por el Estado colombiano, garantizando una educación de tipo laico, pero que respondiera a las exigencias del momento económico, social y político que está viviendo la nación y el mundo en ese entonces. Ustedes saben muy bien que Colombia hizo un esfuerzo inicial por vincularse al mercado internacional con la quina, tema que trató el profesor Restrepo, luego con el tabaco y finalmente con la exportación cafetera, sobre todo con ese impulso que va a dar al país en los tiempos de la administración de Rafael Núñez Moledo. Y ya obviamente que fue posible en parte no solo por las condiciones geográficas, sino también por la construcción del ferrocarril Bolívar-Barranquilla y posteriormente con la construcción del muelle en Puerto Colombia por el ingeniero Francisco Javier Cisneros. Entonces yo creo que es importante destacar eso, y actualmente ese centro de educación superior es indudablemente
el más representativo que tiene Colombia en materia de universidad pública. Creo que indudablemente el haber sido fortalecida la Universidad Nacional, sobre todo en la primera administración, y hablo en el siglo XX, del gobierno de López Pumarejo, del 34 al 38, ha contribuido a posicionarla no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Ella es un referente importante por la calidad de sus investigaciones en diferentes ámbitos del conocimiento científico y también en el ámbito de las humanidades. Entonces yo creo que no podemos desconocer también que en los tiempos del Frente Nacional, sobre todo en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que es egresado de esa universidad, ella contó en ese momento con el rectorado de una persona muy, muy competente, con un elevadísimo nivel de formación científica y humanística, que es el profesor José Félix Patiño, que era médico cardiólogo, educado en Estados Unidos, y que realmente condujo a la universidad a esos ideales de formación, tal como lo entiende la tradición alemana, particularmente desde la perspectiva de la hermenéutica de Hans-Jörg Gadamer, que él básicamente lo precisa y lo define a nivel conceptual en su obra Cumbre, Verdad y Método, en el volumen número 1, cuando nos habla de Bildung o de formación, y básicamente la Universidad Nacional también asimiló esos ideales ilustrados que vienen de Kant, que pasaron por Wilhelm von Humboldt y en el siglo XX por el filósofo alemán Gadamer. Es lo que yo podría básicamente destacar de ese momento en que nació exactamente 22 de septiembre de 1867, siendo presidente el liberal radical Santos Acosta, quien era boyacense y murió en la capital del país. Es lo que puedo destacar. Cada vez que me adentro más en estudios históricos, ¿no? Un pensamiento que voy a hace unos par de años, se me acercó la distinguida dama Miriam Ginás de Ovalle, conocida de la mayoría de ustedes, ¿no? Liberal católica, como ella misma lo dice, ¿no? Y ella me dijo que le colaborara porque ella quiere hacer un escrito sencillo para un libro donde aparezcan todos los alcaldes y gobernadores que ha tenido Barranquilla, y anotar solamente en positivo todo lo bueno que ha hecho cada uno de ellos, para evitar así un blanco y negro que se acostumbra, pues que es común que lo hagamos nosotros, que no, ellos son jóvenes, no, ellos son liberales, ellos son fulanos de tal, ellos no sirven, no. Y eso me lleva a pensar en el tema del Estado, ¿no? Es decir, cada vez más veo yo que una cosa es el Estado y otra cosa es el tema de los administradores del Estado, ¿no? Y creo que en el caso de Santos Acosta, ¿no? Y de Murillo Toro, toda esta gente del Olimpo radical, ¿no? Ellos hicieron un grandioso aporte. Quería destacar también el hecho de que la inserción de Colombia al sistema económico internacional durante el periodo de estos liberales radicales se hizo con éxito. Es decir, que cuando termina en 1880, su influencia en el Estado colombiano, que ellos tenían el gobierno, Trujillo fue el último antes de Núñez, cuando llega Núñez en el 80, ya prácticamente ya Colombia estaba insertada en el sistema económico internacional, con un pequeño problema, de que las exportaciones de tabaco, por diversas razones que vamos a ver en este momento, disminuyeron las exportaciones de tabaco a Europa, ¿no? Y seguramente a Estados Unidos también. O sea, un bajón, ¿no? Ahí entra Núñez, y luego entonces se impone lentamente el café como principal producto de exportación a partir de la época de Núñez. Bien, me voy a referir a un tema polémico ahora, ya, vamos bien con el tiempo, ya le voy a dar la palabra a los distinguidos contertulios. Núñez, yo me ocupo de Núñez desde hace muchos años, por lo menos hace unos 25 años que me estoy ocupando de Rafael Núñez. Hay alguien interesado pues, en vida. Profesor Villalón. Dígame.
¿Usted permitiría que antes de que hable de Núñez, para que terminemos con Núñez todos, yo hago un breve comentario un poco sobre qué pasaba en la educación en Barranquilla o en Barranquilla en general antes de Núñez? Para no regresar después de que usted hable de Núñez. Sí, o sea, con mucho gusto. Con mucho gusto. Se me había olvidado dentro del... Sí, porque ocurrieron aquí una serie de eventos, sí, bueno, no tan trascendentales, pero siempre sumados es bastante. Es decir, los primeros ensayos de educación en Barranquilla antes de la regeneración, sería. Sí, de acuerdo. Entonces, fíjese que yo creo que quienes han permanecido con nosotros en esta charla, espero que no se hayan aburrido y me gustaría que en algún momento también escucharlos. Ya pronto. Se han dado cuenta cómo a través del hilo de la educación hemos ido viendo el desenvolvimiento político y económico del país. En el periodo radical ocurren muchas cosas interesantísimas. Tú lo dijiste, lo acaba de decir Vega. No se nos olvide que los años de 1870 al final del siglo son clave en el proceso de lo que es la economía y la industrialización y el comercio colombiano en el futuro. Ciertamente que durante el periodo radical decrecen las exportaciones de café, pero inmediatamente los radicales sacan su as, decrecen las exportaciones de tabaco, pero inmediatamente ellos sacan el as, que es el café. Que el café sí nos pega definitivamente, nos une al mercado mundial hasta el día de hoy. Las exportaciones de café comienzan claramente hacia los años 70, en pleno periodo radical, no es de Núñez, es del periodo radical. Y entonces Barranquilla es la gran beneficiada de ese proceso. Sin lugar. No se nos olvide que en 1871 se inaugura el ferrocarril de Bolívar, o el ferrocarril de Sabanilla, que definitivamente une a Barranquilla con el mar. Y es el momento en que se da la famosa inmigración de empresarios extranjeros a la ciudad, inclusive de empresarios nacionales de Bolívar, de Santa Marta y paisas, que se vienen a la ciudad a fundar empresas. Y es el momento en que aparecen una serie de instituciones bien interesantes. Si me permiten, voy a mirar uno de los cuadros que yo elaboré así muy por encima, solamente destacando algunas de esas instituciones que se crean en ese momento. Por ejemplo, en 1870 hasta 1880 se funda un colegio que se llamó Colegio de los Antiguos. Me llama la atención porque ahí habían catedráticos samarios, cartageneros y un cubano de apellido Gambín. Para esa misma época se funda el Colegio Caldas en 1875 de Pedro Serestón, un venezolano. Quiero destacar precisamente la presencia de grandes pedagogos que no eran nacidos en la ciudad, además de los muy importantes nacidos en la ciudad. Se funda la Escuela Normal de Balner en 1880. Se funda el Colegio Ribón, que es el gran, digamos, el gran estandarte de la educación de la época, fundado por Meisel, por Carl Meisel en 1881. Se funda un colegio público que se llama precisamente así, por un señor Francisco Farías Vargas. Este personaje es bien interesante a la hora que se pueda profundizar más sobre la educación en la ciudad. Este es un bogotano, una especie de poco sabio bogotano, que se viene a la costa, se alía con los alemanes y está en todos los proyectos educativos importantes de finales del siglo XIX en Barranquilla. Y se funda un colegio nacional para señoritas. Uno podría decir que en general son unos 25 instituciones educativas que se fundan en Barranquilla entre 1870 y 1885, lo que nos indica lo que de alguna manera yo en mi trabajo llamé el boom de la educación a finales del siglo XIX en Barranquilla, y nos muestra también el papel positivo y activo del reformismo radical en nuestra ciudad. Era solamente esta pequeña intervención, Jorge, ya para que entremos a lo que es regeneración, que tú toques el tema y nosotros podemos hacer alguna intervención corta. Sí, ya estamos ya terminando para darle la oportunidad a las otras personas. Sí, me voy a referir al tema tan complejo de Núñez, ¿no? Muy breve.
Núñez nace a la política colombiana, él nace en 1825. Entonces, él ya en 1850, cuando irrumpen los liberales, ¿no? Él ya está participando en política, muy jovencito. Y siempre se lo conoció por pertenecer al Olimpo radical, digamos. Él era un liberal radical, ¿ya? Pero en algún momento determinado, él va a Europa y él vive en la ciudad que hicieron después los Beatles, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Liverpool. ¿Ya? Liverpool. ¿Ya? Pero además de vivir en Liverpool, él viajó. Y viajó por Europa en aquellos años. Pensemos en 1862, 63, ¿no? Viviendo en Europa. Hay un libro, pues, que escribió un cartagenero, ¿no? Sobre Núñez en Europa. ¿Qué vio en Europa Núñez? Para mí, personalmente, muchas de las cosas que hizo Núñez, hasta que murió en 1894, estuvieron muy influidas esas ideas y esas acciones por lo que él vio en Europa. ¿Qué vio en Europa? El surgimiento de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, ¿ya? Unificación política, centralización política, autoritarismo. Pensemos, pues, que los flemáticos ingleses tenían nada menos que la reina Victoria, que gobernó 70 años. Estaba gobernando de 1830 hasta 1900. Entonces, vinieron como 4 ministros que tenía, el primer ministro que tenía. Entonces, el ambiente era de autoritarismo y de centralismo político. Capitales muy fuertes para aplicar políticas económicas que favorecieran los intereses de las burguesías que ya en proceso de fortalecimiento bastante avanzado. Entonces, eso es por un lado. Entonces, él viene transformado cuando llega en 1865. Ahora bien, él pasa por Nueva York, y en Nueva York está un tiempo, y observa lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos también hay un proceso de Estados Unidos aceleradísimo de industrialización y de centralización política y de autoritarismo. Y en esa carta, pues, que publicó Alfonso Múnera, están los escritos y las cartas que enviaba él a la zona acá, a Colombia. En una de esas cartas, él se refiere a lo siguiente, dice: ¿cómo logran los norteamericanos, que son federalistas? Hasta el día de hoy ustedes lo ven, en el caso de la lucha contra la pandemia del coronavirus 19, ya Trump no es el dueño del balón. Él tiene una parte del balón, pero lo comparte con gobernadores, gente como de California. Entonces, Núñez se pregunta cómo logran estos tipos, a pesar de ser federalistas, no centralistas, diferentes de los europeos, de mantener esa unidad. Él cree, observando Estados Unidos, que eso se lo da la religión. Y eso lo escribió. Eso es un antecedente para que lo dejemos ahí. Ahora, él llega al 80, al 82, gobernó, luego viene Saldúa, un gobierno un poco extraño del 82, y el 84 vuelve nuevamente porque según la norma de la Constitución de Río Negro, era cada 2 años que cambiaban los presidentes y se elegía por 5 votos de los 9. Eran 9 votos, con 5 votos tú tenías 6. Entonces, finalmente fue reelegido el 84. Y ahí comenzó realmente a implementar su política. Definitivamente, y eso lo sabemos ya, es un hecho histórico, lo que se llama la regeneración del 84 hasta que él muere, digamos, en el 94, esos 10 años donde él le da la impronta política al país, porque la económica venía por la dinámica del tabaco y luego del café, era una cosa, pues, un proceso, digamos, de mediana duración. Entonces, él implementa un tipo de gobierno centralista, como los europeos, y estaba el problema doble, ¿no? Digo yo, él buscaba algo que cohesionara a Colombia, y él cree que es el catolicismo. Pero además de eso coincide de que él necesitaba una mayoría política, y esa mayoría política no la encontró el 80 con sus antiguos camaradas del Olimpo radical. Entonces, él estaba obligado a buscar una base política mayoritaria para implementar un nuevo orden estatal que se iba a caracterizar por el centralismo político. Entonces, de alguna manera hay una coincidencia. Tenía que
complacer definitivamente a, a los conservadores, no solo dándole los puestos de los ministerios, una alianza de ese tipo, sino que también concediéndole cosas importantes. Bueno, en el punto sexto del acuerdo, para hacer la constitución, estableció que, por el discurso del 11 de noviembre de 1885, después de la guerra civil contra Ricardo Gaetano Beso, en la inauguración, donde estaban, pues, el mismo día 11 de noviembre fue elegido como presidente del Consejo Nacional de Delegatarios Juan de Dios Ulloa, como secretario Carlos Martínez. En ese pensamiento escribe Núñez, comillas, la nación reconoce que la religión católica es la de la casi totalidad de los colombianos, y sobre esta base se acuerda hacer entrega a la Iglesia, a la educación pública. ¿Sí? Eso está en el discurso de Núñez. Y a partir de ese momento, hasta 1936, toda la educación colombiana estuvo en manos de la Iglesia Católica. Núñez, su archivo personal, lo tiró al mar. Queda pues para conjeturas. Yo creo que fue una combinación. Él necesitaba los votos y los conservadores para implementar el centralismo en Colombia, establecer el Estado central colombiano y acabar con el federalismo. Y se le suma que él tenía una creencia de que los Estados Unidos, lo que unía a los Estados Unidos era la religión, era protestante. En el caso acá era la... Me refiero ahora, antes de dar la palabra a los contertulios, al último hecho, ¿no? Y es de que en 1889, en Barranquilla, se creó una institución que tuvo repercusiones muy, digamos, muy importantes en toda la vida cultural de la ciudad hasta fines del siglo XX, que es la creación del Colegio Americano. En la carrera 20 de julio, con calle 44, donde está la iglesia presbiteriana número 1, hacia abajo, hacia el Paseo de Bolívar, toda esa cuadra, ahí estaba la escuela de Barranquilla, ¿sí? Perdón, el colegio americano, ¿no? Ahí nació el colegio americano, después se hizo la cosa de Esperancita, ¿no? Pero ahí estaba la escuela, ¿no? Ahí nació el colegio americano. Y menciono a un iniciador que fue Adam H. Erwin. Y eso fue hecho por los protestantes, por la iglesia presbiteriana, la más calvinista, la más protestante de toda la iglesia madre calvinista, ¿no? Es la iglesia presbiteriana que nace en Inglaterra, en 1889, en plena regeneración, se crea el Colegio Americano de Barranquilla. Eso también habla bien de Barranquilla, porque significa que en Barranquilla existen esas. Quiero mencionar, junto con eso, que le da una impronta a la ciudad a fines del siglo XIX de ser tolerante, ¿no? Y de ser de alguna manera, como diría yo, abierta, ¿no? Ya antes de eso, en 1865, se habían juntado los liberales, los ateos, los anarquistas, los comunistas que andaban dando vuelta por el mundo, o sea, todo lo que la Iglesia Católica no le daba sana sepultura, se creó entonces ¿cómo se llama? La sociedad, ¿sí? De los hermanos de la caridad. Que creó el cementerio universal y el cementerio judío al lado finalmente, ¿no? Esos dos hechos que me parece que son importantes. Bueno, eso es la primera mirada, digamos, hasta la regeneración, y eso, salvo Barranquilla, que estaba el Colegio Americano, y luego en 1912, la creación del colegio americano. Alemán. El colegio alemán. El colegio alemán. Sí.
Sí, que tenía un problema yo, parece de acá. Yo la batería, entonces ya. Entonces, ¿aló? ¿Me están escuchando? Sí, Jorge. Ya, muy bien. Entonces, ya. Quisiera darle la palabra entonces a la gente que está asistiendo con mucho gusto y le paso la batuta a nuestro director, pues Juan Pablo Mestre. Juan Pablo, tienes la palabra. Sí, Juan Pablo. Jorge, ¿qué más? Buenas, bueno, aquí estamos. Ya, Bueno, te ofrezco la palabra a ti primero y tú para que se lo ofrezca a los contertulios. no, claro que sí, no, primero que todo agradecerles por su participación en este espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla y estamos esperando, pues, si hay preguntas de parte de los miembros que nos están acompañando en estos momentos. Aquí estoy leyendo algunas de las personas que nos pueden generar aportes en estos momentos para dar respuestas a sus inquietudes. Sí. No generan algún tipo de preguntas. Ahora me dirás, tú me indicarás. No, pues habría que hacer algunos énfasis respecto a teníamos un punto allí que no, lo que hicimos, habíamos puesto como límite, ¿no? La creación del colegio del colegio Barranquilla, Juan Guillermo. Algunos del auditorio no, mientras comienzan ellos, y sería lo siguiente, también relacionado con la educación. Bueno, no cabe duda de que Núñez es, para decirlo de alguna manera, la gran figura política colombiana de la parte final del siglo XIX. Eso nadie podría negarlo, ni nadie podrá negar jamás los aportes de Núñez. Pero tú mismo lo dijiste, los hombres en la historia aciertan y se equivocan. Y creo que Núñez, al tomar como aliado a la Iglesia Católica, de alguna manera como que no sabía con quién se estaba aliando. Eso de entregarle a la iglesia, de firmar un concordato en 1887 con León XIII y de entregarle a la Iglesia Católica el manejo de la educación en Colombia y de alguna manera del estado civil de las personas, desde el nacimiento con el bautismo, que era el registro oficial, hasta la muerte con el acta de defunción, el poder que le estaba dando la Iglesia Católica era muy grande. A mí no me mortifica ni como ciudadano ni como historiador el poder de la Iglesia Católica. De hecho, yo soy un católico apostólico romano confeso. Ese no es el problema. El problema es que el Estado se estaba desprendiendo de un pedazo demasiado grande de lo que sería la esfera del Estado. Y recuperarlo después ha sido muy difícil. Y el haberle entregado esa primera parte, tanto poder a la Iglesia Católica, sobre todo con la educación, porque no me he querido sino mover en el campo de la educación en esta intervención, en esta participación en este foro, significó más tarde que lo de la Iglesia Católica se deslizó al sector privado. Y entonces se nos inserta en la educación colombiana otro gran problema, y es el papel del sector privado en la educación, que comienza con la Iglesia Católica, sigue con la Iglesia Católica, pero además se le agregaron otras situaciones allí. Eso simplemente como para polemizar, y con todo respeto frente a posiciones enfrentadas a tu posición, y muchísimo respeto y admiración por el doctor Rafael Núñez. No se vaya a creer que de pronto a la ligera cualquier cosa. Cuando yo hablo de contrarreforma, no lo hago en términos despectivos. No se nos olvide que la contrarreforma más grande del mundo fue la reforma protestante de comienzos del siglo XVI, que da origen al protestantismo, y no solamente al protestantismo, sino que si seguimos a Weber, da origen al capitalismo moderno. Entonces, hablar de contrarreforma no es despectivo de ninguna manera, sino que es utilizar una categoría sociológica. Sí, sin lugar a dudas.
Yo comparto la mayoría. Yo quisiera agregar otras cosas más respecto al tema de la educación. Sí, Mirado desde ahora, pues, han pasado muchos años, 1885, cuando ocurre eso, Núñez, pero un católico religioso profundo hoy, ya, podría decir, uno de los males de Colombia a principios del siglo XXI fue que por el desarrollo económico de Colombia que impulsó Rafael Núñez y su vinculación al sistema económico internacional con el café, ¿no? El Estado ese bien férreo, ¿no? Eso dio pie al surgimiento de grandes ciudades, de conglomerados humanos enormes, lo que se llama la urbanización, y también las industrias, es decir, ciudades cosmopolitas, modernas, con industrias, y urbes grandes. Eso finalmente, diría un católico hoy, eso erosionó la moral católica, porque cada vez fue más difícil, ¿no?, sustraerse a toda esa parte negativa que significa que una ciudad se vuelve industrial, se llena de humo, se vuelve impersonal, comienza a llegar gente a unos barrios anodinos, sin alma, y que sencillamente trabajan, consumen, y en la misma ciudad, es decir, si hay algo que disminuye el catolicismo en Colombia es la industria y la urbanización. Son dos procesos que Núñez hace posible. Recuerdo al pensador colombiano que nació en 1914 y murió en 1994, que se llamó Nicolás Gómez Dávila. En estos días, ¿ah? Los ¿sí?, escolios. Los escolios a un texto implícito, ¿no? Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, en los últimos días hay muchos pensamientos respecto de Colombia, la realidad actual de Colombia, sobre todo respecto a la alimentación. Sé de memoria un escolio que dice: Dios creó al hombre para que llegara a ser hasta un campesino próspero. El ideal conservador propiamente tal, esto es lo que yo creo, ¿ya?, es que el ser humano se organice en pequeñas aldeas y unos centros administrativos, como en la época feudal, que duró como 1000 años en Europa. Entonces, esa es la forma ideal, porque, y eso es lo que intentó hacer también Isabel la Católica, las encomiendas eran eso, y si hubiera continuado Isabel, o sea, el ideal católico es de que los seres humanos vivan en aldeas relativamente pequeñas donde todo el mundo se conoce, y no dar pie ni a marihuaneros, ni viciosos, ni ladrones, ni ateos, ni sectas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, y ahora eso coincide. Si hubiéramos que resetear el programa, volvería a pensarse nuevamente. Yo lo manifiesto abiertamente. Yo, y lo hemos dicho ya en la misma cátedra, Barranquilla con 1.200.000 habitantes y medio, 700.000, 800.000 en Soledad, o sea, 2 millones de habitantes en el área metropolitana y medio millón en el sur, para mí tiene ya. Entonces, desde el punto de vista económico, el futuro de Barranquilla, además del puerto, está bien, ¿no?, estaría en el sur del Atlántico para la seguridad alimentaria. Que quede claro, la distinguida persona del chat que puede intervenir ahora, yo no estoy defendiendo esas limitaciones que hace la Iglesia Católica a la vida pública. Yo soy de origen católico, pero yo soy laico. Yo no creo que la religión debe gobernar un país. Yo creo que los países deben gobernarse con la religión aparte. ¿Ya? Yo creo que el Estado debe ser laico y ese Estado debe garantizarle a todos los seres humanos sus libertades civiles, sobre todo en el ámbito religioso y también en aspectos sexuales, gustos artísticos, etcétera, lectura, colegio. O sea, yo no creo.
muy acertado, me parece, Juan Guillermo, lo que tú dices, espero haberte interpretado bien, de que con Núñez, entonces la Iglesia Católica prácticamente cubre toda la educación primaria y secundaria de Colombia, con unas honrosas excepciones, hasta ya, pero que en los últimos años, ya, en los últimos años vuelven con la educación privada, como en Chile también. Rafael Arteta dice Rafael, ¿por qué no lo planteas tú? En las costas también todos contamos la misma contada, sí, Núñez nuevamente despierta siempre Rafael Núñez muchas polémicas, ¿no? Rafael, me gustaría que ya estamos con agenda libre, ¿no? Estamos moviendo ideas, pues ya, de interpretaciones de la historia de Colombia. Juan Guillermo, ¿tú querías acotar algo? No, simplemente complementar algo de lo que tú acabas de decir y de lo que yo planteé ahorita, y es que yo tengo acá la fundación del primer colegio americano en 1888. Sí. Y la fundación del colegio alemán en 1912, pero con la característica que se llamó Colegio Católico Alemán. Así fue el nombre original. Sí, Católico Alemán, así fue el nombre original del colegio. Entonces, respecto a lo que hablamos de Núñez, la educación y la religión. Sí. Perdón, no, porque los alemanes también hicieron sus evoluciones, ¿no? Ajá. Evoluciones. Y en ese momento, en el 12, había monarquía en Alemania, para Guillermo II. Sí, yo lo que diría es que el comentario que yo haría, que ni siquiera me atrevería a llamar crítica digamos, al acuerdo de Núñez con la Iglesia Católica Romana, es que le entrega todo el sector, toda la educación se la entrega a la Iglesia, y de paso restringe la posibilidad de que otros credos, de que otras religiones tengan una presencia más activa. Y no se nos olvide que existe dentro de los teóricos, comenzando con Weber, la famosa discusión entre la ética protestante y la ética católica. Una ética protestante rigurosa, amante del trabajo, que consideraba que el imperativo categórico, lo justo, y una iglesia, una ética católica muy laxa, que finalmente, si uno hacía obras de caridad, o finalmente si uno se arrepentía, pues todo valía de alguna manera. Entonces, Núñez nos mete, por decirlo de alguna manera, en ese cascarón, en ese cajón de la ética amparada, bueno, de pronto ni siquiera amparada por la Iglesia Católica, pero que se le adjudica a la Iglesia Católica, y nos priva de alguna manera de otro modelo ético que tal vez nos hubiera resultado mejor. Sí, la figura de Núñez da para todo este tipo de cosas. Sí, hay para rato todavía para Núñez, ¿no? Tengo que terminar. Yo quisiera agregar algo. Sí. Sin desconocer la importancia de la dimensión histórica de la educación en Colombia y en el mundo occidental. Hoy hay un debate contemporáneo muy riguroso, muy profundo, que intenta comprender el porqué de la crisis que se evidencia en el sistema educativo. Hay algunos autores, hay uno casualmente de su país, profesor Villalón, de Chile, recientemente fallecido, murió creo que en octubre del año pasado, era médico psiquiatra, de nombre Claudio Naranjo, quien en sus últimos años de vida, él indagó, él empezó a estudiar qué es lo que pasa con el sistema educativo contemporáneo. Y él llega a unas conclusiones realmente interesantes. La conclusión a la cual llega, y por medio de la cual explica el porqué de la crisis, es porque persiste, según él, el predominio de una mentalidad patriarcal, que para él es el factor más determinante de la crisis contemporánea en educación. Eso en primer lugar. Y lo otro, reflexionando desde hoy sobre el legado filosófico de la Ilustración, que fue el fundamento que inspiró la creación de las escuelas en el mundo occidental desde finales del siglo XVIII en adelante. No olvidemos que los pensadores ilustrados
exaltaban la razón como el fundamento de ese proyecto filosófico. Sí, señor. Y la razón tiene un sustrato metafísico, que es lo que hoy está en crisis. Entonces, desde la filosofía también se podría ver y explicar el por qué la educación contemporánea se encuentra en medio de una encrucijada. Y termino con esto otro. Yo veo con gran preocupación, como educador, como maestro, cómo cierta narrativa, cierto discurso instrumental propio de los técnicos, de los tecnócratas, ha permeado todo el sistema educativo. Y el mayor énfasis radica hoy en competencias que no son conocimientos, sino habilidades y destrezas de pensamiento, pero eso va en detrimento del ideal de formación tal como lo ha entendido muy sabiamente y acertadamente la tradición filosófica alemana que Gadamer logra sintetizar en su concepto de Bildung o de formación. Realmente es un tema muy complejo y sé que el conocimiento que nos proporciona los acontecimientos históricos de su pasado en educación nos van a ayudar a comprender qué es lo que está pasando en estos tiempos actuales, que son de mucha confusión, porque nunca como antes ha habido tanta confusión acerca de los fines de la educación. Es decir, ante la pregunta, ¿para qué educar hoy? Nunca como antes ha habido tanta confusión ante ese interrogante. Bueno, gracias por tenerme la palabra. Entonces, Juan Pablo, le agradezco a las personas que han escuchado esto directamente en tiempo real. Se les ofreció la palabra, pero parece que no había mucho interés. Yo creo porque no circulan muchos libros y artículos de revista, y el tema de la historia de la educación, no de la tecnología educativa, de historia de la educación, que me parece a mí muy interesante. No es mucha una persona se pone a buscar libros sobre eso y en una semana ya tiene todos los textos y ya ha leído todo lo que se ha escrito sobre todo sobre el tema de educación aquí en la región Caribe y en Barranquilla concretamente. Agradezco a Juan Guillermo Restrepo nuevamente, viejo amigo, viejo colega ya de unos 30 años largos, y también de Alexander Vega, ¿no?, que me han acompañado siempre en estas disquisiciones, a Juan Pablo Mestre, a cargo del Archivo Histórico del Atlántico. Entonces, próximamente le estaremos avisando a través ahora de Facebook y por otro medio de las próximas conferencias, de las actividades que vamos a tener. Te agradezco, Juan Pablo, y agradezco a todos, y me despido entonces para que Juan Pablo cierre esta importante reunión donde yo he aprendido bastante. Muchas gracias. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, profesor Villalón. Muy amable. Pues su colaboración, el tiempo invertido de parte de los profesores Juan Guillermo Restrepo y Alexander Vega Lugo en su vinculación a este espacio académico de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Nuestros asistentes que nos siguieron a través de la transmisión en vivo en Facebook, pues indicarles que esta transmisión también se encontrará de manera ya no sincrónica y depositada en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Muchísimas gracias y para todos un feliz resto de día. Adiós. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Alexander.